Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, para mí es un verdadero placer, un auténtico privilegio estar aquí haciendo Tenemos Historias junto a mi amigo Omar López Mato, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos o intentamos descubrir aspectos de nuestro pasado, ya sea que lo investiguen historiadores, académicos, periodistas, escritores, ingenieros, economistas, maestras, profesores, el que fuera, oftalmólogos, médicos. Tampoco. Exactamente, ¿no? A lo largo de los 12 años que ya estamos cumpliendo con Tenemos Historia, han pasado, yo creo que casi todas las profesiones, y lo que buscamos es, bueno, hablar con los estudiosos, con la gente que está presentando algún trabajo, algún libro, de algún episodio, de algún periodo, de algún aspecto de nuestro pasado, me reitero, que nos ayude a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, cómo conformamos esta sociedad que tenemos y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Y si no sirve para ninguna de esas cosas, acá nosotros nos entretenemos mucho, aprendemos de nuestros entrevistados, conversamos y nos vamos con ideas en la cabeza para seguir debatiendo y tratando de hacer una historia que no tiene fin. Bien, les voy a decir todo lo parroquial, todo lo que tiene que ver con las sugerencias que a veces nos hacen, que últimamente no nos proponen temas para programas, y a veces a uno le cuesta después de 12 años decir, bueno, ¿y a qué le dedicamos la semana que viene? Bueno, a veces nos han propuesto cosas raras, ¿no? A veces nos han propuesto cosas raras. Sobre historia austrohúngara. Tenés razón. Nos han propuesto cosas raras, pero siempre es grato que nos escriban, que nos critiquen. Es un desafío. Y lo pueden hacer a programa Tenemos Historia, todo seguido, @gmail.com. Yo estoy en la red social Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y después va a estar colocado y editado con su música y con sus títulos en vimeo.com y también en YouTube, así que lo pueden encontrar simplemente poniendo Tenemos Historia. Y finalmente también en Facebook de Olmo Ediciones o Facebook /Tenemos Historia. Hoy tenemos la visita, la presencia de la profesora Hilda Sábato. Fue profesora titular en la UBA, investigadora del CONICET, autora de numerosos libros, Buenos Aires en Armas, La Revolución de 1880, Siglo XXI, el 2008, Pueblo y Política, La Construcción de la República 2005, ese también fue editado en portugués, qué curiosidad esa. La Política en las Calles, Entre el Voto y la Movilización, Buenos Aires 1862-1880. Los Trabajadores de Buenos Aires, La Experiencia del Mercado, 1850-1880, ese con Luis Alberto Romero. Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires, La Fiebre Lanar, 1850-1880. Y hoy vamos a hablar de una colección que dirigió Luis Alberto Romero y un periodo que es una suerte de serie de libros, Historia Básica de la Argentina, así se llama la colección. Este es Historia Argentina, 1852-1890. Hola Isla, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, este periodo es un periodo que de alguna u otra manera parece haberte marcado atrapado, profesionalmente, sí, ¿no? Porque la mayoría de tus libros, de alguna u otra manera, le entran a este periodo, ¿no? Sí. La llamada Organización Nacional, que fue la Organización Nacional. ¿Qué pregunta? Sí. Bueno, qué sé yo. Fue la que nos salió. Siguiendo este programa fue la que nos salió. Exactamente. No, en realidad cuando empecé yo tenía una formación que provenía de la historia estructuralista, de la historia que se ocupaba de las formaciones, sobre todo económica y social. En el periodo que yo me formé, esa era la moda, digamos, había que estudiar la estructura, nada de política. Entonces yo empecé trabajando sobre el capitalismo. Para mí es el periodo de, como uno diría, de acumulación originaria, de formación del capitalismo. De la gran expansión económica de un país que hasta 1852 era muy pobre, ¿no? Y me interesó mucho el tema de la expansión productiva, que además, contra también todos los prejuicios, no se dio con la ganadería vacuna, ni con el trigo no, se dio con las ovejas. Se dio con las ovejas. Entonces mi primer trabajo fue sobre el lanar.
Y ese es el periodo justamente anterior a 1890. Y ahí empecé y me atrapó el periodo, después pasé a la parte social y bueno, es la época de la formación del mercado de trabajo, en el mismo sentido. Y después, cuando empecé a inclinarme por la política, me siguió gustando, porque además yo tenía todavía el prejuicio de que había que conocer muy bien la sociedad para poder hacer historia política, y por lo tanto de ahí me surgieron las preguntas iniciales. Bien, vamos a presentar los auspicios del programa y estamos conversando con la profesora Hilda Sábato sobre su trabajo Historia Argentina 1852-1890, que editó Siglo XXI dentro de la colección que ya hemos hecho varios libros de esa colección aquí, que dirigió Luis Alberto Romero. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Hilda Sábato a propósito de su libro La Historia Argentina en el periodo 1852-1890. Y me quedé enganchado, Hilda, con esto que nos contaste en la introducción, y un poco me hace variar por dónde pensaba arrancar el programa, pero me parece interesante arrancar por una visión estructuralista y basada en la expansión capitalista y económica. Y mi primera pregunta tiene que ver con algo que repetía mi padre, y bueno, me viene bien a ver cuán cierto era. Él decía que el país que dejó Rosas era uno de los países más pobres de la tierra. Tanto no sé. Pero que era un país muy pobre, ¿no? Bueno, era un país pequeño. Primero, sí, era un país pequeño en población, era un país muy fragmentado, porque era una confederación, es decir, las provincias cada una tenía sus propias constituciones, sus propias reglas, sus propias leyes. Pero la vaca y el cuero eran prácticamente lo que se conocía, sí, lo que se exportaba como recursos, sí, ¿no? Vaca, cebo y charqui. Claro. Ahora La primera gran industria era el charqui. Hay que decir que durante el gobierno de Rosas, en la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay que recordar que Rosas era gobernador de Buenos Aires, esta idea de que Rosas era jefe de la Argentina es falsa. Era gobernador de Buenos Aires y muy celoso de Buenos Aires, o sea, él quería el bienestar de Buenos Aires. Todo lo que hizo fue fortalecer a Buenos Aires. Exactamente, y él fortaleció la economía ganadera de la exportación y la exportación de cueros en Buenos Aires. Y desde ese punto de vista, su gobernación fue una gobernación que hacia el final dejó una provincia muy encaminada hacia lo que después va a ser la expansión ovina, porque ya para entonces, en los años 40, en la década de 40, había empezado a producirse, a criarse ovejas y a producirse lana. Era incipiente, pero ya estaba ahí. Y eso muy relacionado con capitales ingleses, me imagino. No, eso estaba relacionado con dos cosas. Primero, con el disciplinamiento que Rosas hizo del campo. Él realmente disciplinó el campo, y por lo tanto permitió que hubiera un periodo largo, después de las guerras, en la década del 40, un periodo largo de crecimiento, yo diría de acumulación originaria, o sea, sentó las bases de la disciplina laboral y todas esas cosas. Subordinación era su palabra preferida, según John Lynch, uno de sus biógrafos. Para crear y también subordinación a los estancieros, de manera que... Claro, sí, mago más entretenido. Exactamente, disciplinó el campo, y eso permitió una estabilidad que llevó a un asentamiento económico. Ahora, las condiciones internacionales fueron cambiando en ese momento. Esto fue muy importante, el clima que se dio en el mundo, claro, en Europa sobre todo, pero también en América, porque la producción de charque era básicamente para las poblaciones esclavas. Sí. Claro, el desaparecer la esclavitud te quedaste sin mercado. Ojo, Brasil tuvo hasta 1890 esclavitud. Sí, pero a Estados Unidos la liquida en 1860 y pico. Sí, pero igual le daban charque. Pero de todas maneras va bajando, sobre todo, porque en Brasil siguió y todo, pero de todas maneras el charque son como, para decirlo de una manera, son productos estancados. No es que no hubiera mercado, pero era estancado, no crecía. Y lo mismo con el cuero, porque además hay cambios en la producción en el mundo, y las ovejas empiezan a ser desplazadas de los
de Inglaterra en particular, lugares donde se criaban ovejas, porque ahí se empieza a criar otra cosa, los campos más fértiles se dedican a la agricultura. Entonces empieza a haber un mercado, además empieza a aparecer la industria textil en el norte de Francia y en Alemania, en Inglaterra ya venía. Y entonces empieza a aparecer una demanda de lana que lleva los precios para arriba, y eso empieza a generar en el campo argentino, en los propios estancieros, una reorientación de los capitales, sobre todo en los estancieros más modernosos. Hay que recordar que en Estados Unidos, es decir, también parte de la guerra de secesión se debe a que los Estados Confederados tenían mucha plata por el algodón. Claro, estaban vendiendo algodón a Estados Unidos, Inglaterra, para mantener la industria textil. Y acá también se necesita exportar lana porque lo necesita el mercado europeo. El mercado hubo acá esa disputa que se ve mucho en películas y series de televisión norteamericanas sobre su oeste entre ganaderos y criadores de ovejas. No, porque acá los que hicieron la revolución productiva fueron los mismos. Los estancieros. Lo que pasa es que eso fue en los años 40-50. A fines de los 50 esto se multiplica enormemente, y en los 60 el libro que yo escribí se llama La fiebre del lanar, porque se hablaba como se habla de la fiebre del oro, se hablaba de la fiebre del lanar. Ahí hay una conversión con esa rapidez que tienen el campo argentino, ¿no? Así como el año pasado empezaron a producir trigo cuando hasta el año anterior no había trigo. Bueno, en esa época empezaron a producir lana. En forma masiva. Todo el capital en toda la zona más rica de la provincia de Buenos Aires se volcó a las ovejas. ¿Y cuánto tiene que ver esto con la expansión de las tecnologías, el alambre, el ferrocarril? No, eso permite la agricultura. Claro. Eso permite la agricultura. Pero las primeras partidas de trigo salen de la Argentina en 1860 y pico, en el campo de Casares, que es la primera partida que se exporta de trigo. Hasta ese entonces Argentina importaba trigo a Estados Unidos. De todas maneras, hasta la década del 90 la lana sigue siendo el principal producto de exportación. O sea que entre 1840 y pico, 50 y 40 años, que en donde la lana domina. Y es ahí donde ese es el primer producto de exportación argentino fuerte, digamos, porque se conecta con mercados en expansión, en particular Francia y Alemania, el norte de Francia y Alemania. Y entonces es una expansión impresionante. Por eso yo digo, es un periodo de acumulación muy grande que después va a capitalizar el campo, que después se va a pasar hacia fin de siglo, cuando ya la lana deja de ser un negocio, se pasan y la lana se va corriendo hacia el sur. Y la lana al sur. Las zonas marginales. Bueno, ahora sí, después de este... Ese es otro libro. Vale justamente la tecnología también es la que permite que empiece el auge de la carne con el frigorific, y empieza entonces, puedo llevar carne a Europa, entonces ahora sí, si no tenías que llevar animales en pie. Claro. O salados. Sí. Es un aspecto casi permanente en cómo a veces se enseñó mal nuestra historia o se difundió mal nuestra historia por esa mirada de ombligo hacia lo que pasa acá, sin considerar cuál es el contexto del mundo, los cambios tecnológicos, las guerras, y cuánto eso influye localmente, ¿no? Y antes de meternos en la historia ya de Argentina, política, exactamente, entre 1852 y 1890, me queda una reflexión que no sé si la compartís, que tal vez eso que dijiste sobre Buenos Aires y Rosas y el resto del país, tal vez el acto más perverso de aquella época es cómo las provincias le cedieron a Rosas las relaciones internacionales, que era precisamente lo más importante y que es lo que genera esa idea de que Buenos Aires es la Argentina. Ahora Rosas no la usó para los intereses de la Argentina, sino la usó para los intereses de Buenos Aires. Bueno, ¿no? había ahí había un problema, que era el problema desde 1810 y sobre todo desde 1820, que era el problema de cómo mantener unido o cómo construir una nación cuando había una demanda muy fuerte de soberanías provinciales. Entonces, al mismo tiempo que las provincias querían conservar su soberanía, no renegaban de una asociación, como había sido el primer modelo norteamericano. Pero fíjate, Hilda, que esa es la paradoja que a mí me llama la atención. Las provincias quieren conservar su soberanía, pero ceden la representación internacional, que es la primera importancia de la política, ¿o no? Bueno,
era un mecanismo para que siguiera existiendo la nación o las Provincias Unidas. Bueno, una suerte de concesión inevitable, que dirías. Las provincias que se quería separar en la época de Rosas era Corrientes. Las demás no tuvieron. La única que tenía así, periódicamente quería separarse Corrientes, porque Corrientes tenía comercio propio. Claro. Comercio propio. Bueno, vamos a dejar este pequeño debate que suscité aquí para, después de la primera pausa en el programa de hoy, sin meternos en la historia política de lo que sucede en lo que hoy es nuestro país después de la caída de Rosas. Seguimos en Tenemos Historia y con la visita de Hilda Sábato a propósito de su libro Historia de la Argentina 1852-1890, editó Siglo XXI Editores. Y bueno, después de Caseros, de la caída de Rosas, que es el periodo donde arranca este libro, el hombre que dominó la política de la provincia de Buenos Aires y parte de la política del país durante 29 años, casi 30, se va al exilio y queda como un vacío que cómo se va llenando y cómo se va configurando lo que va a terminar siendo. Y me interesa hablar mucho de las dos repúblicas, ¿no? Del país dividido, porque a veces la gente no recuerda que esto estuvo casi una década dividido en dos, institucionalmente hablando. Sí. Bueno, una de las cosas que me gustaría subrayar primero es la importancia política de Urquiza. Urquiza también es una figura que le falta un buen biógrafo. No tiene biógrafos, pero le falta Beatriz Bosch, ¿no? Beatriz Bosch es la que ha hecho más sobre eso, pero le falta alguien que lo construya. El problema de Beatriz es que tiene un enamoramiento. Dice la viuda de la viuda tiene un enamoramiento. Pero definió aquella frase Urquiza el organizador, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué digo que es interesante Urquiza? Porque Urquiza tiene... Este es un libro de historia pretende ser un libro de historia política. A mí me interesa la política como espacio donde se toman decisiones y se producen efectos que no necesariamente se explican por otra cosa que no sea la propia acción política. Y lo que uno ve, y yo lo veo exploratoriamente porque no investigué a Urquiza en particular ni el periodo ese en particular, sí. Me ha sorprendido siempre la capacidad que tuvo Urquiza y la decisión política que tuvo, no importa cuáles sean sus intenciones, la decisión que tomó de proceder a la organización nacional. Sí. Después de años de haber estado servil al rosismo. Totalmente, pero además la decisión que en el fondo terminó siendo su sentencia de muerte. Su sentencia de muerte. Exactamente. Él decidió que iba a haber un congreso constituyente y que se iba a dictar una constitución, y puso todo el esfuerzo político, que era mucho, su ejército y su decisión política y su liderazgo en función de hacer una constitución que por otro lado él no diseñó. No es la constitución a la medida de Urquiza, es una constitución que surge de los intelectuales del régimen, por decirlo así, intelectuales que provenían, caído Rosas, tanto de la vieja, de los federales, como de gente como Alberdi, que habían estado en el exilio. Entonces, y además, ¿qué hace la Constitución? La Constitución es realmente la que instituye la República Argentina. Antes de eso no había República Argentina. Entonces, es un cambio, así como el del 25 de mayo fue un cambio decisivo en la organización política del país, el 53, la Constitución, es un hito porque define una nueva organización. Es una república federal y no confederal. E inventa una estructura, inventa una administración nacional que no existía. Bueno, la inventa en los papeles y la inventa en la voluntad política y la plasma en esa Constitución. Ahora, como muchas revoluciones, va a tener sus avances y sus retrocesos, bueno, el problema sus idas y vueltas. No todos comparten. Claro, bueno, primero hay que resistencias tiene al cambio. Una interna en el propio federalismo bastante grande. Pero también porque Buenos Aires, y ahí viene la idea de la famosa idea de las dos repúblicas, Buenos Aires se levanta contra la idea de una organización que no está, donde Buenos Aires no tiene un peso específico, a pesar de que
de todas maneras, como después se probó, Buenos Aires iba a lograr un peso específico en la unidad. Ahí un poco la historia de Buenos Aires es que cuando llega el momento hay que repartir el dinero de la aduana. Hasta ese momento Rosas se había hecho el sota y no había repartido un peso a nadie. Ahora, cuando todos vamos a hacer una república, todos unidos, dicen Buenos Aires, tenemos que coparticipar bueno, de hecho... Discusión que continúa hasta los días de claro, pero se hizo. Urquiza usa la plata de la aduana para pagar su campaña, para pagarle a Brasil la deuda por la campaña. Y ahí viene la decisión donde dicen, sí, todo muy lindo, podemos estar unidos, pero la plata la podemos nosotros. Y las hermanitas pobres, yo no las voy a bancar. Sí. Ese es el gran dilema de Buenos Aires. Sí, que de todas maneras, cuando se resuelve poniendo la aduana al servicio del Estado Nacional. Claro, se resuelve ahí, sí, por supuesto. Pero se resuelve porque el problema no es que Buenos Aires quiere quedarse con la aduana. El problema es que Buenos Aires quiere el poder de decisión. Y en la estructura, y la estructura constitucional no impedía eso. Lo que lo impedía era la vida política. Lo que lo impedía era el poder que tenía Urquiza, el ejército de Urquiza, los acuerdos que él con mucha dificultad armó con las provincias del interior, porque no le fue fácil, porque ahí había rosismo, había muchos rosistas se quedaron, había todo tipo de cosas. Las provincias mismas no querían ceder. Uno de los problemas que tuvo es que las provincias tenían que terminar con las aduanas exteriores de las provincias pasaban a ser todas patrimonio del Estado Nacional, y muchas no querían, de hecho no mandaban la plata. Lo mismo con el ejército, no querían disolver sus milicias y integrarse al ejército o la Guardia Nacional. Entonces ahí hay un conflicto de construcción de una instancia que no existía. Un Estado, una administración nacional, no existía. No existía el Poder Federal, no existía el Ejecutivo, no existía la Corte y no existía el Parlamento. Hubo que crearlo, y Urquiza intenta crearlo desde una posición no central. Claro. Digamos desde el punto de vista de la riqueza que estaba en Buenos Aires y también de la densidad, digamos, poblacional y de recursos que tenía Buenos Aires. Era realmente mucho más rica. Rosas la había dejado a Buenos Aires rica, a pesar de que no las arcas del Estado, pero la provincia como potencial económico. Entonces, esa situación genera, además en Buenos Aires lo que aparece es, muy rápido, esto lo estudiamos y lo dice mucho mejor que yo Tulio Alperindongui, pero realmente cuando cae Rosas, Buenos Aires inmediatamente se desprende de la figura de Rosas. Ningún político porteño va a reclamar ser rosista. Todos se hacen los sonsos y generan entre ellos... Y Urquiza lo favorece. Por supuesto. Mata algunos un par de pichis. El regimiento Aquino lo cuelga, pero basta, ejemplo, y basta. Y después de reconciliación. Gente de segunda. Ni vencedores ni vencidos. Los líderes. No, vencedores ni vencidos, siempre digo, esa frase. No, la dice antes, porque eso lo dice en Uruguay, se lo dice Oribe. Él acá nunca dice vencedores ni vencidos. Efectivamente. Bueno, pero la política es la que aplica. Sí, después de haberse unas venganzas personales, vamos a pero hacer eso es una parte de la... Sí. Chilaver, el caso que siempre mencionas. Y además pero Chilaver es un problema personal. Vuelven los unitarios, los ex unitarios, que ya no son unitarios tampoco, y hacen el famoso abrazo de los rosistas con los mitristas. De Alsina con Valentina Alsina con Lorenzo Torres. Con Lorenzo Torres. Bueno, entonces ahí hay una reconstitución de la vida política. Ahora, esa reconstitución va a tener como un freno y no se termina concretando esta intención de Urquiza, porque Buenos Aires rechaza la Constitución y constituye un Estado aparte. Bueno, precisamente por esto, porque se ve como desplazada y ahí empieza todo un juego, porque en realidad la década es una década de separación que incluso tiene sus consecuencias en las representaciones exteriores. Las dos partes mandan representantes al exterior, y se dicta la Constitución de Buenos Aires en el año 54, donde además Mitre pierde, porque Mitre sostiene que el Estado de Buenos Aires no puede declararse independiente como Estado independiente, sino que tiene que, internacionalmente hablando, y pierde. Ganan los otros, los que sostienen que Buenos Aires tiene que mantener su total autonomía. Pero esos son 10 años que, si bien están los separados y se están peleando entre sí,
No cesa de haber negociaciones entre ellos. Están todo el tiempo conversando, idas, vueltas, y cada uno además opera en el interior. Buenos Aires rápidamente envía representantes al interior para ir incidiendo sobre las situaciones provinciales, porque Buenos Aires no es que quiera separarse del todo, aunque hay unas fantasías y algunos que lo dicen, incluso Mitre en algún momento dice que se vayan al diablo, nosotros hacemos un país aparte. En realidad ninguno quiere eso, lo que quieren es ser la cabeza política del nuevo Estado. Y eso es lo que finalmente logran. Bueno, ese punto quiero que me hables después de cómo se termina plasmando esa reconciliación después de una década de negociaciones, de idas y vueltas y de tirar de la cuerda de uno y de otro lado. Sin duda fue el periodo de la Argentina donde más cerca estuvimos de una mutilación importante, sí, ¿no? Aún considerando el siglo XX. Bien, hacemos la primera pausa y seguimos conversando con Hilda Sábato. Seguimos en Tenemos Historia, hoy viendo Historia de la Argentina, 1852-1890, la colección que dirigiera Luis Alberto Romero, editada por Siglo XXI, con su autora Hilda Sábato. Estamos viendo ese proceso de tironeo entre Buenos Aires y el resto del país, cuando el país estuvo verdaderamente dividido. Y quiero retomar cómo finalmente se concreta esa reunificación, y ahí, bueno, el misterio de la relación entre Mitre y Urquiza, ¿no? Sí, bueno, yo de ahí fueron, como dije, una década de negociaciones y conflicto permanente. Y finalmente ahí, por supuesto que van a la batalla, pero no hay batalla después. Todas las discusiones sobre la batalla, la no batalla, si ganó, si lo compró, si no sé qué, si no sé cuánto. Lo cierto es que... comprar la flota la compró. La flota la compró. A Cou lo compraron. Pero también eso... A Cou y varios, porque nos acordamos todo de Cou, pero por ejemplo estaba Pinedo. Es cierto. ¿No? Pero también es cierto que eso tiene que ver con la riqueza de Buenos Aires. De nuevo, no es que cualquiera podía comprar. Tiene que ver con el sentido de la guerra. La guerra es una transacción económica violenta. Claro. Y esta fue una transacción económica no violenta. Los mercenarios es parte de la historia universal. La Guardia Suiza todavía sigue siendo el resabio de los suizos sirviendo al Vaticano. Sí. Y esto fue una guerra mercenaria, y en cierto momento a los mercenarios se los compraban. En la guerra de Italia compraban a los suizos, y los suizos iban de un día para el otro, para el otro bando, y se acabó la guerra, sí, ¿no? Sí, tal cual. Lo que me parece es que me parece que más allá de los eventos que hayan llevado al desenlace, el desenlace, no hay nada inevitable, ¿no?, en la historia, pero me parece que estaban todos los dados cargados en favor de Buenos Aires, por decirlo así. Incluso porque políticamente Urquiza estaba en una situación muy difícil, dado que él ya no era presidente, y que la Confederación, el presidente que lo había sucedido no era precisamente un hombre ni fuerte ni un tipo de su predilección, de Urquiza. Por lo tanto, Urquiza no estaba muy entusiasmado con defenderlo a Derqui, ¿no? De manera tal que ahí hay una situación, un conjunto típicamente de una situación política compleja, en donde una cantidad de los astros, digamos, pero los astros concretos, ¿no? Las situaciones concretas se alinean de manera de favorecer a la que de todas maneras tenía los dados cargados, que era Buenos Aires, ¿no? Y yo creo que ahí, pero eso no lo puedo probar, porque además no me he dedicado a estudiarlo Urquiza, pero a mí me parece que por supuesto se habla de la traducción de Urquiza, como se habla después en la Guerra del Paraguay, se dicen muchas, para mí, pavadas. Sí. Pero a mí me da la impresión que Urquiza, de alguna manera, quería que la obra de su vida, más allá de toda la plata que tuviera, la esposa, los hijos ilegítimos y todo lo que se dice, el oro de no sé quién, el Palacio San José, todo lo que dice, el tipo tenía, para mí, pero digo, no lo puedo probar, la obra de él era la Constitución Nacional.
era la unificación del país. Bueno, por eso. En función de eso, la unificación del país y la construcción de un Estado, lo pongo muy, muy suave, de una administración central que representara a la nación. Y en ese sentido fue coherente. Él se dio cuenta, creo yo, pero esto es todo especulación, especulación fundada, ¿no? No fundada, porque la concreción es esa. Que él pensó que eso efectivamente, porque él la había tenido muy difícil, y no la tuvo muy difícil solo por Buenos Aires, la tuvo muy difícil porque no tenía y no podía y no fue capaz, porque era muy difícil de gobernar lo que le tocó. El resto, claro. Y construir un Estado para disciplinar al resto. Y él, me parece a mí, que hizo como un saludo a la bandera en el sentido de decir, bueno, no, está bien, yo defiendo el federalismo o lo que sea, pero efectivamente solo Buenos Aires y la élite y este grupo puede dirigir, más allá que después él compitió y qué sé yo, pero de alguna manera, si él seguía la guerra o él alimentaba la guerra, se destruía. Se destruía. Y eso lo tuvo claro, y yo creo que es así. Claro, y por eso me parece una figura que merece revisarse, ¿no? Ahora, no para convertirlo en el artífice de pero para entender su comportamiento político sin acudir a cosas que pueden ser secundarias. Una persona que llegue a ese lugar y que tiene la plata que él tiene, puede gustarle tener más plata, pero no es ese el lugar que va a tener en la historia. Y eso los hombres que hacen política alta lo saben, buscan un lugar en la historia. Está clarísimo. Hasta ahora, los más viles, se produce la reunificación del país, la reforma de 1860, que es gracioso, pues es una reforma un poco inconstitucional, porque la Constitución decía que por 10 años no se podía reformar, pero la política impuso su pragmatismo y gracias a Dios. Las batallas. Y por eso se reforma. Pero las resistencias siguen existiendo, ¿no? Y van a existir por varios años más. Lo que pasa es que, es una estructura que, por eso yo digo que Urquiza se dio cuenta que fracasaba, porque hay que ver, las provincias estas, por más pobres, chicas y no sé qué fueran, tenían su autonomía, habían tenido su autonomía durante 30 años. Y tenían que ceder parte importante de su soberanía, y esto no se hace de un día a la otra. Porque aunque estuvieron convencidos, ninguno discutió la Constitución salvo Buenos Aires, todos fueron al pie, todos juraron la Constitución, pero a la hora de negociar cosa por cosa, desde quién iba a ir, desde el ejército hasta sobre todo los fondos fiscales, todo eso era parte de una situación muy, muy complicada. Entonces, Buenos Aires no la tiene más fácil con eso. No es que porque dominó a Urquiza los demás los planetas se le alineaban en su órbita. Lo que pasa es que allí es donde yo creo que Mitre descubre muy rápidamente que solo puede gobernar si hace alianzas con la gente, con gobernadores del interior. Que él solo, y que Buenos Aires solo no gobierna. Y que él necesita no solamente Urquiza, y lo cultiva, sino que necesita crear fuerza política en el interior. Y en el interior había sectores que estaban en contra de los gobernadores existentes y que eran, que no solamente por federalismo, unitarismo, que era una cosa que para mí ya empezó a disolverse allí, sino porque había grupos políticos que querían ocupar el lugar que estaban ocupando los viejos rosistas o los viejos urquicistas. Entonces, es allí donde Mitre empieza a hacer una especie de gimnasia de trabajar con las provincias, pero las provincias hasta bastante más adelante no se subordinan. Entonces, efectivamente empieza a haber un poder, y a su vez a construir un poder del Estado, que ya no es Buenos Aires, es el Estado nacional, o sea, la administración central. Y Mitre tiene el principal problema, lo tiene con su propia provincia, porque es su propia provincia como provincia la que le va a impedir y le va a coartar la posibilidad de usar los recursos porteños de Buenos Aires para sus propios fines políticos o para el Estado Nacional. Rápidamente la provincia se abroquela contra Mitre. Mitre, que sale de Buenos Aires, es a su vez impugnado por Buenos Aires, y es Buenos Aires la que le da más trabajo de todas las provincias, porque además es la que más necesita. Entonces, aparte de eso, ahí hay un juego en que empieza a organizarse la vida política en el sentido de
montar organizaciones para ganar las elecciones, la opinión pública, la prensa política tiene un papel fundamental, las milicias. Bueno, lo primero, Mitre quiere desarmar la Guardia Nacional de Buenos Aires y se le levantan en contra. Porque, él había sido uno de los artífices de la Guardia. Pero una vez que dice, una vez que tenemos un ejército nacional, no queremos una Guardia Nacional de Buenos Aires. Le dijeron los que después iban a ser los autonomistas. De ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Entonces, ahí empieza a verse muy claramente cómo la construcción de una instancia supra-provincias es una instancia muy conflictiva y que va a seguir siendo conflictiva hasta fin de siglo, por lo menos. Pero con variantes, porque mientras esto ocurre, Mitre tiene mucha dificultad en armar el aparato estatal, porque además tiene impugnaciones armadas fuertes, ¿no es cierto? Y además viene la guerra del Paraguay, que es otro tema, está totalmente ligado, pero digamos es un tema que de alguna manera irrumpe y tiene un efecto paradójico, porque por un lado destruye al mitrismo, destruye el poder de los liberales, pero al mismo tiempo destruye el poder de los federales. Y construye una nación. Y ayuda a construir un ejército unificado al menos. Fortalece al ejército y le da pie a los presidentes siguientes, que son Sarmiento y Avellaneda, que tampoco la tienen fácil, sobre todo Sarmiento, pero que ellos ya están absolutamente convencidos que tienen que construir ese poder que es de donde emana su capacidad de acción, que es el poder del Estado. Bien, tenemos que hacer la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos conversando con Hilda Sábato sobre esta historia política que integra una colección que dirigió Luis Alberto Romero para siglo XXI, Historia de Argentina, 1852-1890. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, conversando con Hilda Sábato sobre el periodo 1852-1890. Nos decía Hilda Sábato que Sarmiento no la tuvo fácil, ni para ser elegido, ni para gobernar, con muchos levantamientos. Una muestra yo siempre pensé que Avellaneda había tenido peor. No, ahora voy. Empezó con una revolución, terminó con una revolución. No terminé todavía, sí. pero Sarmiento tuvo al comienzo uno de esos gestos de unidad que es ir a visitarlo a Urquiza, claro, a Paraná, y es un momento que viene a sellar toda esa política que Mitre y Urquiza habían estado debatiendo y pergeñando. Avellaneda la tuvo peor todavía por lo que acabas de decir, que era lo que se iba a decir, porque tuvo revolución al comienzo y revolución al final. Ahora, esa revolución del final, en este periodo, es uno de los hitos, ¿no? Porque ahí sí es tal vez el último alzamiento de una parte, ni más ni menos la más poderosa contra el todo, ¿no? Yo creo que la del 90 se inscribe en la misma, en el mismo ciclo, pero bueno, también es diferente, ¿no? Pero se inscribe en el ciclo revolucionario. Pero ya no hay alzamiento de la provincia contra la nación. Claro, ahora el 74 tampoco fue. O sea, el 74 fue un partido, fue el partido mitrista contra Sarmiento. Contra lo que yo decía que era el fraude. Contra el fraude que en la provincia de Buenos Aires efectivamente había existido, pero que había existido y seguía existiendo, pero la revolución en ese caso, en el caso del Mitre, igual que la revolución que hizo Felipe Varela, o la revolución que hicieron en las provincias, en tantas revoluciones provinciales, tenía por fundamento la violación o lo que se consideraba la manipulación electoral por parte del poder de turno. Y eso autorizaba institucionalmente y por tradición a los perdedores a impugnar la elección, y en el caso de que no le dieran, que la cosa se pasara de revoluciones, a armar una verdadera revolución, es decir, a acudir a las armas. Pero yo destaco el 80 porque es el último alzamiento de una provincia argentina contra el Estado Nacional. Bueno, no es tampoco una provincia. Ajá. A ver, bueno, porque en Buenos Aires estaba dividida. Claro. Está bien, pero Carlos Tejedor era el gobernador. Carlos Tejedor era el gobernador de Buenos Aires, pero cuando Carlos Tejedor, la impugnación no es un reclamo provincial, no es un reclamo de autonomía provincial, es un reclamo de intervención del gobierno de turno en las elecciones.
y en este caso en lo que ellos llamaban la imposición de un candidato militar, que además decía, ellos hablaban en realidad, Tejedor no hablaba de revolución, porque ahí empezaba a haber una especie de creciente desconfianza hacia el término de revolución, que sí se había usado con toda felicidad en el año 74. Se hablaba de resistir. La resistencia, ellos hablaban en nombre de Buenos Aires, pero en nombre de la libertad electoral. Y ellos encarnaban a la provincia, efectivamente, pero no por mayor autonomía, sino por un reclamo electoral. Lo que pasa es que la provincia estaba dividida, porque los que estaban contrarios a Tejedor y a Mitre apoyaban al gobierno nacional. Entonces, eso fue un enfrentamiento donde la Guardia Nacional de Buenos Aires, controlada por el gobernador, se enfrentó al Ejército Nacional y a las guardias de las provincias, manejadas por el Estado Nacional, con mucho apoyo de la población a los dos bandos. Sí. O sea, en la ciudad de Buenos Aires era masivo el apoyo a la revolución, masivo. O sea, ahí es maravillosa esa revolución. Yo le dediqué un libro porque para mí es una revolución extraordinaria para ver cómo funciona la gente, cómo se coordina ahí, cómo funcionan los grupos políticos y cómo hay una movilización en la calle y hay una movilización en la prensa y hay la gente juntaba plata, compraban fusiles, aplaudían. Un baño de sangre, ¿no? Termina, digamos, 3.000 muertos en 48 horas. Sí, no sé si son 3.000 muertos, pero de todas maneras, sí. Fue una revolución curiosa, porque se desarrolló a lo largo de 6 meses, todos los preparativos, y era un tira y afloje, y van y vienen, y esto y lo otro, y lo demás allá, que culmina en apenas 2 días de lucha. Acá. Puente Alsina. Puente Alsina, Los Corrales, o sea, acá, en el pleno, o lo que hoy sería, el corazón de la capital. Sí. En ese momento no era la capital, era la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero es una revolución que sí, de alguna manera, pone todo todo el despliegue, donde así como los dados estaban cargados en el 53, en el 60 a favor de Buenos Aires, era claro, 60-61, era claro acá que los dados estaban cargados a favor del Estado Nacional. Porque la diferencia de Avellaneda con Sarmiento, volviendo a tu punto, es que Sarmiento era débil. Sarmiento no tenía el Congreso. Sarmiento tenía el Congreso en contra. Sarmiento no tenía partido político que lo respaldara. Avellaneda, que fue un presidente también con sus complicaciones, que efectivamente tuvo una revolución, pero Avellaneda era un presidente que tuvo mayor apoyo político, estrictamente hablando, partidario y también por su relación con Roca, que era complicada, pero de todas maneras. En esa situación, digamos, Buenos Aires tenía las de perder. Mitre lo vio clarito. De todas maneras, no se puso en contra. Estaba inhibido porque en el 74 había jurado no volver a tomar las armas. Pero además por poco pero además por lo que él decía. También hace lo mismo el 90. El 90 también se borra, se va. Él se daba cuenta que ahí se perdía. Sí. Se perdía. Era evidente. Uno ve todo, pero uno ve. Es fantástico, se combate día a día. O sea, vos podés ver día a día cómo se va enredando la situación. Roca en un momento dice, no quiero saber más nada, renuncio a la candidatura, estos son unos locos. Bueno, después vuelve para atrás y digamos, es toda una cosa donde vos ves cómo la política se decide en el día a día también. No son solamente los grandes, porque se puede explicar diciendo el Estado Nacional necesitaba la capital, si todo eso explica, pero no explica por qué se agarraron a los tiros. Bueno, digamos, y lo más curioso es lo que vos planteaste. Gente que era gente del sistema. Claro. No es acá una cosa, era más del sistema que Tejedor, no se me ocurre, digamos, ¿no? Yo digo, de todas maneras, aunque no fueran 3.000 los muertos de Puente Alsina, igual fueron unos cuantos. Y en proporción a la población que tenías, es mucho más que lo de la década del 70, ¿no? Lo que pasa es que es más concentrado.
O sea, también en el 74 hubo unos cuantos muertos, pero muy dispersos en distintos lugares del país. Lo que es curioso de esta revolución es que murieron en un día, acá. Y es muy interesante ver también cómo se trata después de la revolución la muerte, cómo se ve. Mira, nos quedan 3 minutos, pero me parece interesantísimo, porque fue una herida que aparentemente se cicatrizó muy rápido. Sí. Y tal vez nos ayude. Eso fue muy difícil de procesar, porque después nunca se supo bien quién ganó de alguna manera. La batalla misma no se ganó, se retiraron, pero se retiraron los dos bandos. Sí, y además después hubo, en realidad, después de la revolución vino la gran discusión política, después de los combates, porque ahí sí Avellaneda quería una salida más moderada para Buenos Aires. Avellaneda no quería aplastar a Buenos Aires, y Roca dijo, esta es la mía. Esta es la mía. O sea, Roca aplastó políticamente a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, sacándole la capital, aprovechando ese momento político de triunfo para intervenir la legislatura, para hacer todo lo que hizo y prohibir supuestamente la movilización de las milicias, que después igual se siguieron movilizando, pero digamos, Roca ahí es muy rápido, los 3, 4, 5 días después de la cosa armada, ahí se ve bien cómo dentro mismo del gobierno había opiniones distintas, y es Roca el que políticamente la ve. Y tengo una pregunta final, porque nos quedamos sin tiempo y muy desafiante, porque además no tengo mucho tiempo para darte posibilidad para la respuesta. Ese conflicto claro, sí, bien contra la pared esto. ¿Ese conflicto de alguna manera se resolvió a tu juicio bien o mal, o sigue siendo un conflicto latente entre el Buenos Aires y el país? No, yo creo que se resolvió, que lo que hay ahora son otros temas. Realmente creo que son otros temas. Hilda Sábato, gracias, y gracias por esta síntesis final sobre gracias todo. A ustedes. Te vamos a invitar porque me parece que dejamos un par de temas que ese proceso de la capitalización de Buenos Aires con la oposición de Alem, discurso que para muchos fue profético, y creo que nos quedó la revolución del 90, que lamentablemente también es la antesala del siglo XX, tiene ¿no? Lo suyo, sí señor. De alguna manera. Nos reencontramos, Omar, la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Vamos a estar acá. Los estaremos esperando. Chau, pasen una buena semana.